Vamos a realizar este siguiente ejercicio. Determinamos cuál es el dominio. El dominio de la función. Entonces observemos aquí en la gráfica. ¿Qué observamos? Para poder encontrar el dominio de la función tenemos que analizar en lo que es el eje X, de izquierda a derecha. La gráfica, analicemos. La gráfica en este punto, la gráfica no inicia con un puntito cerrado, una bolita cerrada, una bola abierta. Entonces significa que viene desde el infinito negativo. Viene desde el infinito negativo. Entonces el dominio viene desde el menos infinito. ¿Y hacia dónde va? Pues viene por esta parte de aquí, la gráfica. Si me doy cuenta, el dominio son todos aquellos valores que puede tomar mi variable independiente X. Todos estos valores que puede tomar mi variable independiente X, ¿cuáles serán? Son estos valores, ¿no es cierto? Para cada X, al tocar mi gráfica, para cada X hay un valor en Y. ¿Sí? Aquí, en esta parte de aquí, para cada X, al tocar la gráfica, pues hay valores en Y. Lo mismo acá. Para cada X, al tocar la gráfica, pues hay valores en Y. En esta parte de acá lo mismo. Para cada valor de X, al tocar mi gráfica, pues hay sus correspondientes valores en Y. El dominio son todos estos valores que puede tomar mi variable X, la variable independiente, pero no puede tomar el -1 porque ahí hay una asíntota que es una recta que no puede ser tocada por la curva. Lo mismo tengo otra asíntota acá que no puede ser tocada por mi curva o mi función ni por la izquierda ni por la derecha, no puede tocar al 1. Entonces estos son valores que no pueden ser parte del dominio. Entonces ya tengo esta parte del dominio que viene desde el menos infinito, iría hasta el -1, ¿no es cierto? En esta parte de aquí de la curva, en este intervalo de menos infinito hasta -1. Como no puede tocar a esta asíntota, entonces esta parte del dominio, vamos a hacerlo, sería desde menos infinito hasta -1. Menos infinito hasta -1. Como no lo puede tocar, sería corchete hacia la derecha. Tenemos otra parte más aquí. Esta otra parte de la curva, que es una parábola, también forma parte de la función y está en otro dominio. ¿Sí? Tiene también un dominio. ¿Sí? Todos estos valores de X, al tocar la curva, tienen sus correspondientes valores en Y. También es parte del dominio estos puntos. Entonces, ¿en dónde inicia ahora esta segunda parte? Como toda esta segunda parte también es parte de la función, entonces debemos unir con la anterior. Por eso ponemos unión. Unión. ¿Ya? La unimos. Unión con la otra parte del dominio. ¿Cuál es la otra parte del dominio? Entonces tenemos que de esto de aquí, esta es la otra parte del dominio.
¿sí? Esta es la otra parte del dominio. ¿De dónde a dónde va? Va desde -1 porque no puede tocar a esta asíntota y hasta donde se extiende en el eje X hasta 1. Tampoco puede pasar de esta asíntota, no la puede tocar. Entonces va desde -1 hasta 1. Va desde -1, en ese sentido ubicamos el corchete hasta el 1. También lo ubicamos en ese sentido porque no puede tomar el 1. ¿Ya? Hemos tenido la segunda parte. Ahora también debemos unirlo con la tercera parte. Tenemos que unir con otra parte del dominio. Hay otra parte, es la de acá. Esta otra parte de la curva de la función. También estos puntos pertenecen al dominio. Es decir, estos valores puede tomar la variable independiente x. O sea, todos estos puntos de x, al tocar la gráfica, tienen su correspondiente valor en y. Cada punto de estos de x tiene su correspondiente valor en y. Entonces ahí tenemos el dominio. Si me doy cuenta que la gráfica viene desde acá arriba, no puede tocar a esta asíntota porque no tiene una bolita aquí cerrada. No puedo decir que sale desde acá, desde el 1,5, 1,2, no, porque viene desde el infinito, está casi tocando el 1. Lo mismo acá, no puedo decir que finaliza aquí en el 3,8, en el 4, no, no tiene una bolita cerrada o una bolita abierta. Significa que va hacia el infinito positivo, hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, se extiende, esto significa. O es lo mismo que ponerle una flecha. Entonces se extiende hacia la derecha, el infinito positivo. Entonces, ¿cuál será su dominio? Va desde 1 y se extiende hacia el infinito positivo, hacia la x positiva. ¿Ok? El dominio irá desde aquí hacia la derecha, al infinito positivo. Entonces le unimos a la función la tercera parte, tenemos la primera, la segunda y le vamos a unir con la tercera parte. Acá ya no me alcanza, lo voy a poner por acá. ¿Cuál es entonces el dominio en esa tercera parte? Va desde el 1, ubicamos el 1 en ese sentido el corchete porque no puede tomar el valor de 1. Ahí está la asíntota y se extiende hacia el infinito positivo en x, entonces va hacia más infinito. Más del infinito va en ese sentido el corchete. Con eso ya tenemos el dominio. Ahora el rango. ¿Cómo sería el rango? Pues el rango es de forma similar a lo que hemos hecho aquí, pero ahora tomando en cuenta al eje Y. Entonces tomamos en cuenta a todos los valores que puede tomar la variable dependiente ahora Y sobre el eje Y. O sea, para cada valor de Y, al tocar la gráfica debe haber valores en X. ¿Sí? Para cada valor de Y, al tocar esta gráfica debe haber valores en X. ¿Sí? Para cada valor en Y, al tocar la gráfica deben haber valores en X. ¿Ya? En X deben haber valores. Eso es del recorrido. Entonces, ¿cómo quedaría el recorrido?
recorrido de la función quedaría de la siguiente manera. Vamos a tomar desde abajo hacia arriba el recorrido. Entonces, observemos la gráfica. ¿Desde dónde viene? Desde abajo hacia arriba. Como la gráfica aquí no tiene un puntito cerrado ni abierto, no puedo decir que inicia ahí. Viene la gráfica desde abajo, desde el infinito negativo viene la gráfica. Si es que viene desde el infinito negativo la gráfica, vamos desde abajo hacia arriba, entonces desde abajo viene la gráfica. ¿Sí? Desde el infinito negativo, desde acá viene. ¿Ya? Entonces ahí inicia el recorrido. Desde menos infinito. ¿Hasta dónde va? Entonces viene por acá desde menos infinito. Sobre el eje Y, siempre el recorrido sobre el eje Y tomamos en cuenta. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Viene la gráfica así. Para cada valor de Y tengo valores en X, ¿sí? ¿Ya? Por aquí, en esta parte, para cada valor de Y, aquí me doy cuenta que no hay valores que toquen a la gráfica en X, porque la gráfica se extiende hacia el infinito negativo, pero no va a tocar a la gráfica, a la recta, al eje X, no lo va a tocar al eje X. Esta curva en esta parte de la izquierda nunca lo va a tocar al eje X. Entonces hay valores en este pedacito en X que no cortan a la gráfica y por tanto no hay valores en X. Aquí en valores en Y, se extiende valores en Y. Si hay valores en Y aquí, trato de tocar la gráfica, no la voy a cortar, no, y por tanto no hay valores en X. Entonces ahí hay un salto. Sí, hay un salto. Es también una asíntota esto, ¿sí? Hay un salto aquí. Aquí hay un salto. En esta partecita hay un salto entonces hasta el otro punto, ¿sí? Al de acá. Entonces mi recorrido solamente llega hasta el 0, pero no lo toca, ¿sí? La función, esta partecita de aquí, sube la función, sube, pero no toca al eje X. Entonces, casi toca al eje X en esta parte, pero no lo toca. Entonces, el recorrido llegaría hasta el 0, pero no tomando en cuenta el 0. Sería con corchete en este sentido, porque no toma en cuenta el 0, ¿ok? ¿Ya? Y ahí se produce un salto entonces a la siguiente parte de la curva. Vamos en el eje Y, ¿no es cierto? Ahora toma en cuenta el 0, ahora sí lo toma en cuenta el 0. Para esta parte de la parábola, desde el 0, ¿hacia dónde va la curva? Hacia arriba. Aquí, para cada valor de Y, hay tocar la curva, hay valores en X, ¿sí? Para cada valor en Y, al tocar esta curva, hay valores en X, pero no toca en esta parte de las asíntotas, ¿no es cierto? Ya, pero estamos en el recorrido de este entonces. Para cada valor de Y hay valores en X. ¿Ya? En esta parte de aquí lo mismo. Con la tercera parte de la curva me doy cuenta que sí, en estos valores en Y
hay valores en X, ¿ya? Y aunque aquí se extiende hacia el infinito, en esta partecita de aquí no va a tocar el valor en Y. No lo voy a tocar aquí en Y a la curva. Hay valores en Y aquí, casi cerca del 0. Valores en Y que no cortan aquí a la curva. Y ya se acerca cada vez más al 0, pero no lo toca al eje X. Entonces por aquí hay valores en Y que no cortan a esta curva. Y por tanto no hay valores en X. Ya, pero por el lado de acá sí hay valores en Y que tocan a la curva en esta parte y hay valores en X. Por lo tanto sí, esto es lo que manda en realidad esta parte de aquí, la curva. Por lo tanto esto de aquí sí es el recorrido. Como se extiende hacia el infinito, hacia arriba, se extiende hacia arriba al infinito, hay valores en Y hacia arriba que van a cortar a esta curva y hay valores en X, ¿sí? Y hay valores en Y que van a estar con valores en X. Entonces el recorrido va hacia el infinito positivo, hacia arriba se extiende la curva. Lo mismo esta otra. Entonces el recorrido va desde el 0, tomando en cuenta el 0 porque está la bolita cerrada, y hacia arriba al positivo. Entonces debemos unir esta parte que ya hemos encontrado el recorrido con la otra de acá. Vamos a hacer una unión. Vamos a unir ahora el recorrido de aquí. Este recorrido del 0 hacia el más infinito. Entonces unimos, es la unión que va del 0, como ahora sí toma en cuenta el 0, pongo el corchete en ese sentido, el 0 y va hacia el más infinito. En ese sentido va el infinito. Ya tengo el recorrido. Ahora, cuando ya tengo el recorrido, pues vamos a ver lo que es el crecimiento. Vamos a ver el decrecimiento. Entonces, para el crecimiento, ¿dónde crece la función? Observemos dónde crece la función. ¿Dónde está creciendo esta función? Si observamos, la función crece únicamente en este lugar, es decir, en este intervalo. Para el crecimiento y decrecimiento debemos ver el intervalo. Este es el intervalo, ¿sí? El rango de valores donde la función crece. Aquí es donde crece la función. Acá me doy cuenta que decrece. Aquí decrece la función, ¿sí? Aquí me doy cuenta que va hacia allá. ¿Sí? Hacia allá va la función. Perdón. Bueno, hacia allá va la función. Pero va decreciendo. Aquí decrece. ¿Dónde más? Aquí me doy cuenta en esta partecita que aquí decrece. Pero aquí la función crece. Y acá la función en cambio decrece. ¿Sí? Vamos haciendo entonces con el crecimiento. El crecimiento únicamente es aquí. En este intervalo. ¿Cuánto es ese intervalo entonces? El crecimiento va de la función desde el 0. Tomamos en cuenta el 0. Desde aquí. En este rango, en ese intervalo crece la función. Va del 0 hasta el 1. El 1, como hay una asíntota, no puede tomar en cuenta el 1. Entonces ahí crece la función en ese rango. Ahora vamos con el decrecimiento. El decrecimiento sí
tenemos, vamos a borrar otra vez esta parte, hagámoslo con otro color. Entonces el decrecimiento, me doy cuenta que viene por aquí decreciendo. También me doy cuenta que por aquí viene, ¿sí?, decreciendo. Están dos partes y la tercera parte también por acá decrece. Entonces debo unir esos tres lugares donde decrece, esos tres rangos o intervalos de valores. Para el primero, sabemos que viene desde menos de infinito. Siempre para el crecimiento y decrecimiento debo observar el intervalo en el eje X. Entonces para esta primera parte decrece desde el menos de infinito, viene hasta el menos 1. El menos 1 no lo toma porque es una asíntota, entonces decrece desde el menos de infinito hasta el 1. Decrece desde el menos infinito hasta el menos 1. El menos 1 no lo toma, no lo puede tomar, por eso el corchete lo pongo en este sentido. Como hay otra parte más donde decrece, entonces lo vamos a unir con la segunda parte donde decrece la función. ¿Dónde está decreciendo? Pues está decreciendo ahora en esta parte de aquí, es decir, en este intervalo. Tomamos en cuenta ese eje X, ahí es donde decrece la función. Ok, aquí. ¿De dónde a dónde va? Desde menos 1 hasta donde decrece la función, hasta 0. Hasta el 0 decrece. Y como tenemos una bolita cerrada en el 0, entonces el 0 sí lo puede tomar. ¿Sí? El menos 1 hasta el 0 es el intervalo. El 0 tiene bolita cerrada, entonces el 0 sí puede tomar ese valor del decrecimiento. Entonces, la unión con quién será del menos 1, como no lo puede tomar, al menos 1 no lo puede tomar, no puede ubicar así un menos 1, ahí estaría tomando el menos 1, no. El menos 1 no lo puede tomar, lo ubico en ese sentido. ¿Hasta dónde iría el decrecimiento? En esta parte de aquí. Va desde menos 1 hasta el 0. El 0 sí lo puede tomar porque está una bolita cerrada. Entonces el intervalo va de menos 1 al 0. Y el 0 sí lo ubico en ese sentido porque sí puede tomar el corchete, en ese sentido porque sí puede tomar el 0. Pero además debo unir con la tercera parte de la función. Si la curva, observo que también hay otro decrecimiento, que es el de acá. Y este decrecimiento también tiene un rango. ¿Cuál es el intervalo? El que va de ahora de 1, es una asíntota, no puede tocar al 1, es decir, al 1 no lo podemos tomar como valor, pero va el rango desde 1 hasta, ¿cuál es el intervalo? ¿Hasta dónde llega? ¿Será que llega hasta el 4? No. ¿Hasta dónde decrece? Esta función se entiende que va hacia el infinito positivo, ¿no es cierto? Entonces se extiende el rango desde 1 hasta el infinito positivo. Pues va desde 1. Como el 1 no lo puede tomar, el corchete lo debo ubicar en este sentido. El 1 hasta el más infinito, entonces. El corchete en más infinito se ubica en ese sentido. Y ahí tengo el decrecimiento. Por último, observemos los puntos máximos y mínimos. Si es que tienen máximos relativos o si tienen mínimos relativos, si tienen máximos absolutos o relativos, si tienen mínimos absolutos o relativos, observemos. Entonces,
voy a borrar esta partecita de aquí. Y vamos a ubicar los puntos máximos y mínimos, tanto absolutos como relativos. Entonces vamos con los puntos máximos. Veamos si es que hay puntos máximos. Entonces vamos con esta parte de la curva. Habrá un punto máximo. Por aquí observo que es un punto, no hay un punto, no hay una bola cerrada, no hay una bola abierta, ya. Pero va hacia el infinito, entonces ¿sí? Hay muchos puntos, infinitos puntos que van hacia el infinito. Entonces no puedo decir que haya un máximo, ya, no hay un punto máximo. Habrá un punto máximo en otro lado. Por acá tampoco hay un puntito, entonces no puedo decir que es un punto máximo. Se va hacia el infinito, entonces no sé dónde está el punto máximo. Lo mismo acá. No sé dónde hay un punto máximo, entonces no hay puntos máximos. Ni absolutos ni relativos. Observemos si hay un punto ahora mínimo. La curva, esta parte de la curva viene hacia abajo, entonces se entiende que hacia allá habría un punto mínimo, pero como aquí no hay una bolita abierta ni cerrada, entonces no hay un punto mínimo ahí. Entonces se va hacia el infinito negativo y no sé en qué lugar habrá un punto mínimo, entonces no hay puntos mínimos ahí. Veamos en esta parte de la curva. ¿Habrá puntos mínimos? Sí, la curva baja hasta acá. Ahora acá sube, ¿no es cierto? Pero en esta parte del 0 aquí es un punto mínimo. Ahí hay un punto mínimo, en el 0. Aquí, este es un punto mínimo. Vámonos por acá, ese es un mínimo. Ya, veamos si es que hay otro mínimo más. Ahora en esta otra parte de la curva. Ahí no hay un mínimo. Me doy cuenta que la curva, aunque baja por acá, la curva baja, si es decreciente. Si hubiese un puntito abierto o cerrado, sería un punto mínimo. Pero como no hay ninguna bolita abierta o cerrada, entonces esto se extiende hacia el infinito y no sé en qué lugar estará un mínimo. Por lo tanto, no hay mínimos ahí. Y en forma global, toda mi función que de esta curva de aquí, en tres partes, pues solamente tiene un punto mínimo, que es este de aquí. ¿Ya? Pero es un mínimo absoluto o relativo. Es un mínimo relativo. ¿Ya? No es un punto mínimo absoluto. Fuese un mínimo absoluto si fuese el mínimo que estuviese más abajo que otros valores. Por ejemplo, aquí hay un punto, este está más abajo que el mínimo, entonces no puedo decir que este es el mínimo absoluto. Aunque acá yo no sé que hay mínimos, no sé que haya, en qué lugar hay un mínimo, pero sí sé que este valor está más abajo que el de acá, entonces este no puede ser un mínimo, porque este está más arriba que los de acá, entonces está más alto que los de acá. Así que estos puntos, este es un mínimo relativo. Si esta parte de la curva no estuviese, entonces sí podría decir que este es un mínimo absoluto, porque ya no habrían puntos más abajo que este. ¿Ok? Entonces es un mínimo absoluto. No hay máximos absolutos, no hay máximos relativos, no hay mínimos absolutos, solamente hay un mínimo relativo. El punto 0, 0. 0 en X, 0 en Y.